Amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes, qué gusto poder saludarles. Ya este domingo 7 de junio, gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta este día y que nos puede dar la oportunidad de poder congregar desde nuestras casas. En esta transmisión de la Iglesia Reformada 242 damos la bienvenida a todos ustedes, a toda la familia de Iglesia Reformada 242 y a aquellos que nos están viendo en otros países, estados de la República, algunos municipios de Chiapas. Pues bueno, les mandamos un saludo muy cordial, y a aquellos que van a ver la transmisión de nueva cuenta también les saludamos con mucho cariño y amor. Vamos a comenzar ya nuestra reunión y nuestro servicio de adoración al Señor, y comencemos con una oración enfocándonos más en agradecerle al Señor por este día y que Él se glorifique en su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por esta enorme bendición y privilegio de poder llegar ante ti, Señor, confiado, Señor, que tú nos escuchas y que tú estás presente, Señor, en nuestras vidas. Gracias por permitirnos llegar a este lugar, Señor, y de aquí transmitir este servicio, Señor, esta palabra que solamente tú puedes dar a los corazones de los que te aman, Señor. Y aquellos, Señor, que van a escuchar este mensaje puedan ser edificados, bendecidos y con amor, Señor, ser pues prácticamente, Señor, confortados y consolados en su corazón. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias por las familias que ya están reunidas aquí, Señor. Muchas gracias, Padre. En tus manos ponemos este servicio y recibe la gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú solamente la mereces. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos cantar, hermanos, con alegría y con gozo en nuestro corazón al Señor y proclamar con nuestros labios que el Señor es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Y decimos por amor de su nombre, por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Y decimos, el Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús,
te seguiré, mi buen pastor. Y decimos, misericordia, misericordia y bien me seguirá, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia, misericordia y bien me seguirá, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirá, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás en tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor. Te amamos, Señor, porque en medio de todo podemos seguirte y escuchar tu voz, Señor, como ovejas de tu rebaño. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque ya está con nosotros nuestro amado pastor Jorge Hernández y vamos a recibir la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Muy buenos días, Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles esta mañana desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que se conectan de diferentes lugares y a la Iglesia Reformada 242. También un saludo a cada una de nuestras familias que por la gracia de Dios somos parte de esta preciosa familia. Por favor, ahí en casa, abre tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 25. Hechos, capítulo 8. ¿No puedes? Dice la palabra de Dios: pero había un hombre, verso 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. A estos oían atentamente todos los, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellas para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,
diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Si tú has seguido nuestras predicaciones, recordarás que la semana pasada veíamos que Felipe llegaba a Samaria y cómo Dios respaldaba a este hombre y cómo Dios estaba usando a este hombre. El verso 6 dice que la gente escuchaba. El verso 7 dice que había gente siendo liberada, gente siendo sanada. Y el verso 8 dice que había un gran gozo en aquella ciudad. Entonces, el evangelista Lucas, del verso 4 al 8, nos explica de manera muy general lo que estaba pasando en Samaria. Pero a partir del verso 9 hasta el verso 25, Lucas se va de lo general, por así decirlo, a una situación en específico. Y el propósito de este mensaje es que tú y yo podamos examinar nuestro corazón a la luz de este pasaje. Y quiero responder, o quiero que respondas una pregunta. Y la pregunta que quiero que respondas es: ¿me parezco en algo a Simón? Obviamente, para que tú y yo podamos responder esta pregunta, tenemos que responder algunas preguntas previas. La primera pregunta que quiero que respondamos es: ¿quién era Simón? Después, mi segundo punto va a ser y lo voy a poner entre comillas, la conversión de Simón. En tercer lugar, quiero que veamos el corazón de Simón. Y en cuarto lugar, a manera de conclusión, entonces quiero que respondamos la pregunta: ¿me parezco en algo a Simón? Estos son mis 4 encabezados esta mañana. ¿Quién era Simón? La conversión de Simón, el corazón de Simón, y ¿me parezco en algo a Simón? Entonces, vayamos con la primera pregunta. ¿Quién era Simón? Verso 9. Pero. Cada vez que te encuentres un pero en la escritura, es porque hay un cambio de contrastes. En el verso 4 hay un cambio de contraste, viene diciéndonos de la persecución, pero los que fueron esparcidos, verso 4. Y hay muchas cosas preciosas del verso 4 al verso 8, y cuando llegas al verso 9 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Ahora, permíteme detenerme aquí un momento, porque esta palabra magia, hoy en día, la podemos solamente asociar pues con un mago que de repente sale en la tele y de un sombrero saca un conejo y ese tipo de cosas. Pero en el tiempo de que está sucediendo esto, la palabra magia se refería más que nada a una mezcla de astrología, de adivinación, de ocultismo. Y entonces este hombre que practicaba estas cosas, la adivinación, la astrología, el ocultismo, dice que engañaba a la gente. Había engañado a la gente de Samaria. Y mira el verso 9 cómo termina.
porque esa frase creo que es importante. Este hombre, por eso a veces se le conoce como Simón el Mago, este hombre se hacía pasar por alguien o algún grande. Si hoy en día este hombre estuviera entre nosotros y encontráramos su perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿cómo lo encontraríamos? ¿Qué diría su perfil? Soy Simón el Mago, pero no cualquier mago, un gran mago, porque este hombre se hacía pasar por alguien importante. Este hombre anhelaba, y era su anhelo de cierta manera, ser popular, porque engañaba a mucha gente. Este hombre tenía muchos seguidores, lo que hoy se considera como un influencer. Este hombre le gustaba ser el centro de atención. Mira el verso 11. Y le estaban atentos porque en sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Imagínate. El verso 10 dice que a este hombre lo oían desde el más pequeño hasta el más grande. Este hombre se sentía muy importante, tenía muchos seguidores, engañaba a la gente, buscaba ser alguien que influenciara a mucha gente, le atraía el centro de atención. Vuelvo a repetir, si este hombre hubiera tenido un perfil en las redes sociales, hubiera tenido tal vez miles de seguidores. Y ese hombre se deleitaba en eso. ¿Nos pareceremos en algo a Simón? Buscando seguidores, buscando likes, buscando ser influencers, buscando ser el punto de atracción, buscando ser el líder de opinión. Verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Mira lo que la gente decía cuando veía a Simón haciendo su magia. La gente creía que lo que Simón hacía era el gran poder de Dios. La gente estaba atribuyendo a lo que este hombre hacía, diciendo que eso venía de Dios. Y Simón los tenía engañados, los seguía engañando. Algunos comentaristas han llegado a decir que Simón o bien fue el fundador o uno de los fundadores del movimiento gnóstico, ese movimiento que el apóstol Juan confronta en su primera carta. Y una de las premisas que tiene el movimiento gnóstico es llegar a pensar o llegar a decir que hay cierto conocimiento único que solamente se le ha sido asignado a ciertas personas en especial o ciertas personas elegidas. Y de cierta manera la gente veía en Simón como un hombre de Dios, como un hombre que aparentemente usaba un gran poder de Dios, pero en realidad este hombre estaba engañando a las personas. Este hombre había usado esas cosas para engañar a todo el pueblo y atribuían todo eso a que venía de Dios. Eso es terrible, hermanos. Es un engaño terrible. Y permíteme hacer dos anotaciones aquí. La primera, tenemos que entender que la adivinación, la hechicería, la magia, el consultar a los muertos como algunos lo hacen, delante de Dios, según Deuteronomios 18, son abominación. Esto tiene que quedarnos muy claro. Y te lo pongo desde esta perspectiva. Es impensable que alguien que se dice ser cristiano, que se dice ser cristiana, ande metido en este tipo de cosas
que son abominación delante de Dios. Yo sé que cualquiera pudiera decir, no, pues yo no ando en esas cosas. Pero ¿sabes qué entra también en estas cosas? Los horóscopos. Toda esa basura de los signos zodiacales. Es impensable que un creyente, que una creyente ande checando sus horóscopos. Es impensable eso es abominación delante de Dios. Voy a revisarlo a ver qué dice las estrellas para mí. Oh, hermanos, tal vez sí nos parecemos en algo a Simón. Y luego pasa algo y le atribuimos a eso, pensando que es de Dios. La segunda anotación que quiero hacer aquí es que veas el engaño de Satanás. Porque era Satanás engañando a la gente. Era realmente Satanás usando a Simón para que engañara a la gente y la gente creyera que eso era de Dios. Y esa es la forma que Satanás muchas veces va a buscar engañar al pueblo de Dios. Ve conmigo un momento a Éxodo capítulo 7, por favor. Éxodo capítulo 7. En la historia de Éxodo capítulo 7, el Señor envía a Moisés y a Aarón a que se presenten con Faraón. Y la primera vez que llegan, dice el verso 10, Éxodo capítulo 7, verso 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Quiero que veas la escena. Está Faraón, está Aarón, está Moisés. Por orden de Dios, Aarón avienta su vara y la vara se convierte en una culebra. Verso 11, mira lo que hace Faraón. Faraón llama a sus sabios y hechiceros. Y dice que hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. También los hechiceros trajeron una vara, la aventaron y se convirtieron en culebra. ¿Ves a Satanás obrando ahí? Tratando de traer confusión. Verso 21 a 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó, alzando la vara, golpearon las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Están en el río, Aarón golpea el río con la vara y las aguas se convierten en sangre. Mira el verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Capítulo 8, verso 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y verso 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Alguien podría decir, y entonces parece ser igual. Y muchas veces uno puede llegar a pensar ese tipo de situaciones. Pero cuando llegas al verso 17 del capítulo 8, Aarón extiende su mano con su vara, golpea el polvo de la tierra y el polvo se volvió piojos y toda la tierra se volvió, el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Verso 18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero ¿qué crees? No pudieron. Y permíteme hacer esta anotación. Satanás muchas veces va a mostrar su poder para intentar engañar a las personas y aún a la iglesia, pero ese poder tiene límite. Nuestro Dios, en cambio, es un Dios todopoderoso. Por eso podemos unirnos como el apóstol Pablo diciendo que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y mis hermanos, aquí
Debemos de ser muy conscientes de esto y debemos de ejercer nuestro discernimiento, porque podemos ver algunas cosas aún dentro de una congregación, en un evento, y podemos llegar a pensar muy fácilmente, como estos hombres diciendo en el verso 10, este es el gran poder de Dios. ¿Pero realmente eso viene de Dios? Pero hasta citó la Biblia. Sí, Satanás lo hace. Pero hasta yo sentí bonito. Sí, con tal de engañarte te puede hacer que tú sientas bonito. Pero la gente se caía. Sí, por muchos motivos se puede caer. Pero lo dijo el profeta. Mis hermanos, debemos ejercitar discernimiento. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice que probemos a los espíritus si vienen de Dios, porque no todo lo que aparentemente pueda tener una calcomanía de cristiano es de Dios. Y vamos a ver esto un poco más adelante. Entonces, ya hemos visto quién es este Simón. Un hombre que hacía magia, un hombre que engañaba a la gente, un hombre que se sentía importante, un hombre que hacía creer a la gente que lo que él hacía venía de Dios, y estaba estafando a chicos y grandes. Pero ahora veamos qué pasa. Y este es mi segundo encabezado. La conversión de Simón, verso 12. Pero, ahí hay otro pero. Es decir, va a cambiar el panorama. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso de manera muy general. La gente estaba creyendo, la gente se estaba bautizando. Verso 13. ¿Qué pasa con Simón? Mira el verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón el mago, el gran mago, creyó. Y no solo creyó, se bautizó. Y no solo se bautizó, anduvo con Felipe, veía los milagros, veía las señales, veía las sanidades. Y este hombre dice que se quedaba atónito, pasmado, sorprendido por lo que estaba pasando. Entonces, cuando los apóstoles, verso 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Permíteme, por favor, y ahorita seguimos viendo la historia de Simón, pero aquí parece que Lucas abre un pequeño paréntesis. En el verso 13 nos dice que Simón creyó, Simón se bautizó, Simón andaba con Felipe, Simón estaba sorprendido por los milagros. Llegan los apóstoles en el verso 14 y en el verso 18 retoma la historia de Simón. Pero aquí parece que hay un paréntesis y permíteme hacer este paréntesis también. Y por favor, te ruego que me regales tu atención porque esto creo que es importante. ¿Cómo debemos de entender este momento que pasó aquí? Los samaritanos habían creído, pero hasta que llegaron los apóstoles y oraron e impusieron sus manos, llegó el Espíritu Santo, porque dice que no lo habían recibido o no había descendido sobre ninguno de ellos. Algo así se va a repetir cuando Pedro llega a ver a Cornelio. Y algo así se va a repetir cuando Pablo está en Éfeso. Pero entonces, ¿cómo explicamos esto?
que habían creído y tiempo después recibieron al Espíritu Santo. Bueno, hay por lo menos 3 lecturas de este pasaje y quiero ponerlas delante de ti. La primer lectura o la primer forma de interpretar esto es a través de una teología pentecostal. Y esta teología pentecostal que es como unos lentes, por así decirlo, para leer este pasaje, también se divide en otros 2 puntos. Desde una teología pentecostal, algunos interpretan este pasaje como, en primer lugar, naces de nuevo, o como en lenguaje pentecostal se dice, aceptas a Cristo en tu corazón, y en segundo lugar, a veces tiempo después, el Espíritu Santo te bautiza y la señal de ese bautizo, según ellos, es el hablar en lenguas. La otra forma de interpretar, igual desde la línea pentecostal, es aceptas a Cristo en tu corazón y tiempo después tienes una experiencia del bautismo del Espíritu, aunque no necesariamente el hablar en lenguas. Ahora, ahí hay un detalle. Y el detalle es que cuando ponemos así las cosas, podemos traer frustración a las personas que dicen que hace años vinieron a Cristo y aceptaron a Cristo en su corazón, pero que han pasado los años y no hablan en lenguas o no han tenido una experiencia. Y si yo leo ese pasaje desde esa lente, estoy diciendo que hay personas en la iglesia que no tienen al Espíritu Santo. Estoy diciendo que hay personas que aman a Dios, que han nacido de nuevo, pero que no tienen al Espíritu Santo. Y eso no tiene ningún respaldo bíblico, porque la vida cristiana no se puede vivir sin la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Pero ellos ponen en una segunda etapa el bautismo del Espíritu Santo. Y luego, aparentemente, hay categorías de cristianos en los que son unos más espirituales porque tienen experiencias, porque hablan en lenguas. Y habemos otros que no tenemos esas experiencias, que no hablamos en lenguas, desde esa perspectiva. Y entonces parece ser que hay cristianos mucho más espirituales que otros. Y la Biblia no pone categorías de cristianos. O eres o no eres. Eso sí, hacia allá tendríamos que inclinarnos desde una perspectiva pentecostal. Hay una segunda forma de ver este pasaje, estos versículos. Y en lo personal, la veo muy cuadrada también. A la primera yo le encuentro muchos detalles que no concuerdan con muchas cosas que veo en la Escritura, pero está bien, esa es su forma de que lo ven. En la segunda, yo lo veo muy cuadrado en el de decir que los samaritanos no eran salvos, que hasta que llegaron los apóstoles y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, entonces fueron salvos. Pero hay una tercera forma que se le conoce como la interpretación histórica, y en lo personal, en una opinión muy personal, es a donde yo me inclino, porque veo un respaldo bíblico en general y hay una concordancia con toda la Escritura. Así como este pasaje, nos vamos a topar con Pedro y Cornelio, y nos vamos a topar cuando Pablo llegue a Éfeso, que son momentos extraordinarios, que son momentos descriptivos donde solo nos están narrando algo, pero no son momentos prescriptivos como para hacer una norma. Es decir, por ejemplo, en la Biblia te vas a topar con momentos o con pasajes que son prescriptivos, es decir, que se vuelven una norma para la vida del creyente hoy en día. Por ejemplo, amar al prójimo. Eso es una prescripción que se vuelve que es un mandamiento. Pero hay pasajes que son descriptivos, que yo pienso que este es uno de ellos, que nos está describiendo un suceso extraordinario nada más,
Y si yo no lo veo así, entonces yo tendría que aplicar el mismo punto a todos los pasajes. Un ejemplo, tú conoces la historia de Sansón. Sansón pierde su fuerza cuando le cortan el cabello. Eso es algo descriptivo, se me está describiendo lo que pasó y cómo pasó. No puedo hacer una prescripción de ahí, no puedo hacer algo prescriptivo ahí, sino yo tendría que decir que en el caso de los hombres es pecado cortarse el cabello. Entonces el mensaje sería: no te cortes el cabello, varón de Dios. Es imposible eso, porque no es prescriptivo, es descriptivo. Me está describiendo la historia. Lo mismo pasa aquí. Me está describiendo un suceso específico, extraordinario, único, que cuando tú lees las epístolas no vas a encontrar una concordancia con esto. En palabras del pastor John MacArthur, algunos concluyen que esta es la norma que debe de seguir hasta hoy. Sin embargo, cuando lees las epístolas, cuando lees todo el Nuevo Testamento, te das cuenta que estos solamente fueron momentos extraordinarios que no se volvieron a repetir. Es algo descriptivo, no es prescriptivo. Y en lo personal yo agregaría algo. ¿Recuerdas que los apóstoles anteriormente querían que descendiera fuego sobre Samaria? Bueno, ahora parece ser que ellos no creen lo que está pasando. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra, va Pedro y Juan, como las máximas autoridades, va Pedro y Juan para ver qué está pasando. Los samaritanos recibiendo el evangelio, los samaritanos viniendo a Cristo. Me gusta como un comentarista lo dice. Lo que el Espíritu Santo quería hacer, más que dar testimonio a los samaritanos, quería que los apóstoles se dieran cuenta de esta gloriosa obra. Más que testimonio para los samaritanos, era un testimonio para los apóstoles. Y nos vamos a topar nuevamente con esto cuando lleguemos con Pedro y Cornelio, porque Pedro no quería ir a la casa de Cornelio. De hecho, en algún momento hasta le reclaman el por qué entró a esa casa de gentiles. Y lo que no debemos de perder la vista es que el Espíritu Santo estaba obrando para el cumplimiento de Hechos 1:8. El Evangelio siendo llevado a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí cierro el paréntesis. Verso 18. Ya vimos quién es Simón, ya vimos la conversión de Simón en el verso 13, conversión entre comillas, pero ahora vayamos a algo más profundo. Veamos el corazón de Simón, o lo pondré en comillas, del hermano Simón. ¿Cómo vamos a ver el corazón? ¿Cómo conoces el corazón de una persona? Bueno, el corazón de una persona se conoce a través de sus actos y a través de sus palabras, porque Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero mis acciones testifican lo que realmente hay en mi corazón. Y mira lo que hay en el corazón de Simón, verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él dijo: yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer para recibir eso? No. Este hombre, como es un hombre de paga, saca su cartera o la chequera y ofrece dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Recuerdas que Simón se consideraba alguien grande? Simón ve el poder de Dios. Simón sigue a Felipe y ve lo que Felipe hace en el poder de Dios. Simón ve a los apóstoles, ve las señales, Simón ve los milagros, y Simón, al ver todo eso, saca la cartera y dijo: ¿cuánto quieres por eso? Yo lo quiero. Yo quiero pagar, yo quiero ese poder, pero quiero ese poder no para que transforme mi vida, quiero ese poder no para que me cambie, no, quiero ese poder
para que cuando yo vaya a otros lados y imponga mi mano sobre otras personas, el Espíritu Santo descienda. En otras palabras, Simón quería seguir sintiéndose muy importante. Y es que, mis hermanos, aquí tenemos que ser conscientes de algo. Simón no había entendido el cristianismo, porque él está pidiendo un poder, y el Espíritu Santo no es poder. El Espíritu Santo es una persona que tiene poder. Simón no había entendido nada de esto. Simón quiere comprar eso con dinero porque así estaba él acostumbrado a que le pagaran y a pagar, a negociar con dinero. Simón no había entendido nada de la fe cristiana, pero ¿sabes qué sí había visto Simón en el cristianismo? Había visto una plataforma para querer ser más famoso. Eso es lo que había visto Simón. Por eso ofreció dinero a cambio. Vio en el cristianismo, vio en la fe cristiana una plataforma para ser famoso. ¿Te suena algo? Con lo que hoy a veces hemos visto, de repente usar a Dios solamente como un trampolín, como un medio, para entonces yo ser conocido, para entonces me conozcan a mí, me vean a mí. ¿Ves el corazón de Simón? ¿Ves dónde está este corazón que no está en Dios? ¿Nos parecemos en algo a Simón? ¿Usamos a Dios como un medio para mis necesidades? ¿Usamos a Dios solamente como un dador de bendiciones, pero no lo queremos a Él, solo las bendiciones? Mira la respuesta de Pedro, verso 20. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El pastor Miguel Núñez, citando a David Phillips, dice que la traducción correcta del verso 20 debería de decir: Pedro le dijo a Simón, al diablo tú y tu dinero. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Simón, dijiste que creíste. Simón, te bautizaste. Simón, anduviste con Felipe. Simón, fuiste a la iglesia los domingos, cantabas en la iglesia, predicabas en la iglesia, pero ¿sabes qué? Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, Simón. Ruega a Dios, Simón. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está en hiel de amargura y en prisiones de maldad. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros ante un Simón? ¿Qué hubiera dicho yo si un Simón viene? Te lo pongo en una escena. Imagina que alguien viene a la iglesia, empieza a escuchar la palabra, empieza a venir los domingos, dice que cree lo que predicamos, se bautiza, tiene un anhelo rápido por bautizarse. Pastor, me quiero bautizar. ¿Será que se puede la próxima semana? Nos alegramos de eso. Pero ya en el camino nos ofrece una buena ofrenda. Lo único que él quiere es si le damos chance de predicar el próximo domingo, o si le damos chance de hacer un especial. El hermano está empezando, el hermano Simón. ¿Qué hacemos, hermanos? Es una buena ofrenda. Necesitamos un celular para grabar, hermanos, porque el que tenemos ya falla. Necesitamos más sillas, necesitamos más cosas, y el hermano está dando una ofrenda. Además está empezando el hermano. ¿Cómo ven? ¿Le recibimos su ofrenda? ¿Le damos chance que predique el domingo?
Ahí luego lo discipulamos. Está emocionado el hermano. Además, ¿no viste lo rápido que se convirtió y se bautizó? Y luego, como estos que decían el gran poder de Dios, y luego mira cómo Dios lo está tocando para que dé una buena ofrenda. Hermanos, necesitamos, y lo pongo en primera persona, necesito saber ejercer discernimiento. Porque en la iglesia local debemos de entender que primero es el carácter y después los talentos. Porque luego nos vamos, como diría mi abuelito, nos vamos a la finta por ver un gran talento. Predica muy bonito, canta muy bonito. Mira, él le sabe ahí a las redes sociales. Le demos ese ministerio. Él sabe esto, él sabe aquello, él sabe lo otro. Se lo demos a él. Está empezando, así lo vamos a motivar. Una vez un líder me dijo: voy a poner a predicar a un hermano. Le digo: pero ese hermano ya no viene a la iglesia. Y me dice: pues por eso, para que se motive. Porque como ya no viene a la iglesia, pues si lo pongo a predicar se va a motivar. Y entonces va a venir. ¿Ves lo sutil que es? A Dios le interesa mi carácter, tu carácter, antes que subirnos a una plataforma. A Él le interesa más procesarnos para que veamos cómo está mi corazón y dónde está mi corazón. Y mira la respuesta de Simón. Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay una búsqueda de perdón, no. Simón está atemorizado por las consecuencias que le pueden venir. Él no está arrepentido, él no está buscando perdón, él está pidiendo oración. Pedro, por favor, ora para que eso que tú dijiste no me pase. Muchos se preguntan: oye, ¿pero Simón era realmente cristiano? Acuérdate que creyó, acuérdate que se bautizó. Tal vez fue un pequeño error de Simón. Algunos dicen que sí. Por ejemplo, Juan Calvino, comentando este pasaje, él decía que Simón sí era realmente un creyente. Pastor Miguel Núñez, por ejemplo, comentando este pasaje, él dice que definitivamente Simón no era creyente. Y entonces ahí tienes la división. ¿Será que era creyente? ¿Será que no era creyente? Pero creo que la pregunta, en lugar de andarnos preocupando si Simón era creyente o no, hagámoslo personal. ¿Yo soy creyente? J.C. Ryle, poniendo la salvación o la santidad como un fruto de que somos salvos, dice lo siguiente: el hombre puede esforzarse mucho y no obstante no alcanzar nunca la verdadera santidad, porque santidad no es conocimiento. Conocimiento lo tenía Balaam. Santidad no es una profesión externa de decir yo hice una oración. Judas tenía una profesión externa. Santidad no es hacer muchas cosas. Herodes hacía muchas cosas. Santidad no es tener celo por algunos asuntos religiosos. Eso lo tenía Jehú. Santidad no es tener una moralidad alta. Esa la tenía el joven rico. Jesús le dijo: conoce los mandamientos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué dijo el joven rico? Eso, desde mi juventud lo hago. Santidad no es disfrutar a muchos predicadores y ver muchas predicaciones en YouTube. A los judíos en el tiempo de Ezequiel
les gustaba escuchar a Ezequiel, pero no querían recibir el mensaje. Santidad no es tener amigos cristianos. Joab, Giesi andaba con Eliseo, Demas andaba con Pablo y al final prefirió el mundo que el evangelio de Pablo. No obstante, ninguno de estos personajes era santo. Estas prácticas por sí solo no constituyen santidad. El hombre puede exhibir alguna de ellas y no obstante nunca ver al Señor. Simón mostró algunas cosas, mostró creer, mostró bautizarse, mostró seguir a Felipe, pero cuando llegó el punto de ver su corazón no estaba recto delante de Dios. Ya conocimos a Simón, ya conocimos su conversión, ya conocimos su corazón, y aquí es el cuarto punto. ¿Me parezco en algo a Él? Examinemos nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué quieres ser salvo? ¿Por qué quieres la vida eterna? El pastor John Piper pregunta: ¿serías feliz en el cielo si Cristo no estuviera ahí? ¿Vas a tener una ciudad celestial, calles de oro, mar de cristal? Pero ¿y si Cristo no está ahí, serías feliz? ¿Por qué queremos ir al cielo, hermanos? ¿Por qué queremos la vida eterna? Permíteme leerte parte de este artículo de John Piper titulado Dios es el Evangelio, porque creo que hace preguntas válidas que debemos de hacernos. ¿Alguna vez te has preguntado qué valor tiene para ti el perdón de Dios? ¿Por qué quieres la vida eterna? ¿Por qué quieres ir al cielo? Estas preguntas son importantes porque puede ser que tenga el perdón y la vida eterna por razones equivocadas. Por ejemplo, con el perdón. Posiblemente tú y yo queremos el perdón de Dios porque tenemos un sentimiento de culpa, porque sentimos que estamos un poco amargados y lo único que quiero es sentirme aliviado, que se me quite este sentimiento de culpa. Por lo tanto, por eso es que quiero el perdón de Dios. Pero no quiero al Dios que perdona. Quiero el perdón de Dios, pero no quiero al Dios que perdona. Porque lo único que quiero es sentirme emocionalmente aliviado. Algunos buscamos a Dios por sanidad. Algunos buscamos a Dios solo para conseguir un buen trabajo. Algunos buscamos a Dios solo para conseguir una esposa, un esposo, un novio, una novia. Como Simón. Quería a Dios para ser más famoso, para ser más importante. Y entonces aparece un predicador prometiendo estas cosas. Aparece un falso maestro prometiendo estas cosas. Pero te dice, mira, primero tienes que venir a la iglesia, primero tienes que pedir perdón, primero tienes que hacer esto. Pero como mi motivación es que yo quiero un buen trabajo, y si me dicen que hay que hacer eso, lo hago. Así Simón creyó. A Simón le dijeron, por ejemplo, te tienes que bautizar. Bueno, si para yo ser eso, si para yo conseguir lo que quiero, tengo que hacer esos pasos, los hago. Porque eso me va a traer entonces lo que yo quiero. Pero en realidad no quiero a Dios. Quiero la salud, quiero un buen trabajo, quiero un esposo, una esposa. Y eso no es salvación por medio del Evangelio. Dicho de otro modo, dice Piper, lo importante es lo que usted quiere conseguir a través del perdón. ¿Por qué quiere ser salvo? Si solo quieres recibir perdón para disfrutar los beneficios y no al dador de los beneficios, simplemente no eres salvo. De ahí podríamos decir que Simón no era salvo. ¿Sabes por qué es importante el perdón de Dios? El perdón es un tesoro por una única razón. A través del perdón de Dios podemos tener una relación personal con Él.
Si esa no es la razón por la que usted quiere ser perdonado, no lo será nunca. Dios no va a ser utilizado como una moneda de cambio para yo conseguir mis propios beneficios. No. Del mismo modo, me puedo preguntar, ¿por qué quiero la vida eterna? Hermano, yo quiero la vida eterna porque el infierno está terrible, es horrible el infierno, y yo no quiero ir al infierno. ¿Por qué quieres el cielo? Hermano, es que en el cielo no habrá tristeza, no habrá dolor. En el cielo voy a ver a mis amigos, mis seres queridos van a estar allá y yo quiero estar con ellos por la eternidad y me la quiero pasar bien con ellos. Pero ¿sabes qué falta en una de todas estas razones? Dios. La razón salvadora para desear la vida eterna, dice Piper, está en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si yo no quiero la vida eterna por Cristo, si yo no quiero la vida eterna para tener una relación con Él, entonces no tendré la vida eterna. Cristo no se va a dejar manipular como una moneda de cambio. Dios no es un medio para mis fines. Simón era lo que había hecho. Simón quería ser cristiano, por así decirlo, pero por los beneficios, pero no quería a Dios. De tal manera, al grado que él ofrecía dinero. Pero la pregunta sigue ahí, hermanos, y con esto concluyo. Y te toca respondértela a ti y me toca respondérmela a mí de manera personal. ¿Me parezco en algo a Simón? Porque si he encontrado que sí me parezco en algo, debo quizás arrepentirme y pedir perdón. Simón no se arrepintió y no pidió perdón. Simón pidió oración para ser librado de las consecuencias. Pero nosotros debemos pedir perdón y debemos arrepentirnos si el Espíritu Santo nos está llevando a eso. Y necesitamos una gracia más grande que mi pecado, y esa gracia que es más grande que mi pecado está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios los bendiga. Amén, qué hermosa predicación y más que todo ello, qué hermoso que el Señor siga hablando en nuestros corazones y diciendo y llamando la atención en muchas áreas de nuestra vida. Como decía nuestro pastor, podemos cantar que Dios tiene una gracia más grande que todos nuestros anhelos, motivaciones y emociones. Él es nuestra gracia más grande. Toda iniquidad de sus heridas, fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra el más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo,
salvación, poderoso. El Señor es poderoso. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza, la cubre con su perfección. Allí el sediento se llena y sacia de favor. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Decimos, gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Gracia, gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Y decimos, Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Decimos, Cristo, Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Poderoso eres, Señor, poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Él es poderoso para pagar nuestra culpa y perdonarnos de toda nuestra iniquidad. Bendito sea el Señor, que podemos cantar su palabra y por medio de su palabra ser bendecidos. Gracias, hermano. Mis hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Un saludo a cada uno de ustedes y a los que van a estar viendo después este video. Les pedimos sus oraciones, les pedimos que por favor nos ayuden a orar. Y también, si tienen alguna petición, mándenoslas ahí en Facebook. Todos los lunes como iglesia estamos orando por diversas peticiones. Y nos gustaría saber de ti, nos gustaría orar por ti, y haznos saber en qué podemos servirte. Y nos vemos el miércoles 7 de la noche para nuestro estudio bíblico. Este miércoles toca mujeres piadosas, mujeres virtuosas. Las esperamos el miércoles a las 7 de la noche. He dicho que el tema de las mujeres es un tema para mujeres que todo hombre debe de escuchar. Dios los bendiga, los amamos en Cristo Jesús.